Muy buenos días, hermanos, hermanas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este culto de adoración. ¿Sí? ¿Cuánto nos sentimos gozosos de estar aquí? Amén. Grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Tu amor es perfecto, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Dile, Señor. Incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. El día de hoy queremos orar por nuestro misionero Jaime Calderón, que se encuentra en Puerto Maldonado, que tiene dos pedidos de oración, ¿no? Uno es por la economía, ¿no? Para que el Señor siga sosteniendo con fidelidad a cada uno de los hermanos y a la iglesia en general. Y lo otro también orar para que el pueblo de Puerto Maldonado pueda conocer el Evangelio, ¿no? Que el reino de Dios se extienda también en aquel lugar, que el Señor siga haciendo esa tarea en cada uno de los hermanos de seguir haciendo más discípulos. Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a iniciar con el tiempo de la lectura bíblica. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que le había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebreón, a Piremiam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebreón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué el campamento de Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horon, y los hirió hasta Seca y Macedea. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horon, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más que los que murieron por las piedras de granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo que en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero.
Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Muy buenos días, ¿cómo están mis hermanos, mis hermanas? Damos gracias a Dios, ¿no? Este día especial, Día del Señor, y hoy día también es un día especial porque es el 7º aniversario que estamos festejando como iglesia. Y están invitados a estar a las 6 de la tarde. Hoy tenemos nuestro culto de acción de gracias por los 7 años, entonces estemos presentes, ¿ya? Separemos ese tiempo. Más tarde estamos de fiesta y de agradecimiento al Señor. Bien, ahora continuamos con la serie Hacia la conquista con Dios, basado en el libro de Josué, ¿no? El tema de hoy es: ante la oposición de Dios nos da la victoria sobrenatural. Ante una oposición que se nos presenta, Dios nos da victoria sobrenatural, ¿no? Basado en el capítulo 10 de Josué. No se ha dado lectura del versículo 1 al 14, pero en realidad vamos a compartir de todo el capítulo 10. Y vamos a pedir dirección a nuestro Dios. Oh Señor, gracias te damos a ti por este tiempo de poder estar dispuestos a escucharte. Disponemos este tiempo para poder entender de tu palabra, para que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo inspiró tu palabra, nos esté guiando para entender tal como es lo que tú quieres darnos para el día de hoy. Señor, que podamos asimilarlo, entenderlo y sobre todo atesorarlo en nuestro corazón para ponerlo en práctica. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todos queremos ser victoriosos, todos queremos conquistar, pero al hacerlo nos encontramos con oposición, ¿no? Cuando queremos lograr metas, queremos lograr conquistar grandes cosas, siempre encontramos oposición, y oposición de personas, ¿no? Que se oponen a veces para lo que nosotros queremos lograr. Se nos presentan enemigos a los cuales debemos vencer. Cuando hacemos las cosas para Dios, se nos presentan realmente enemigos. Cuando nos convertimos como cristianos, amigos que eran nuestros amigos se vuelven enemigos, ¿no? Y familiares, amistades. Pero nosotros tenemos que avanzar, tenemos que hacer las cosas, lograr metas, objetivos, buscando la voluntad de Dios. El asunto es cuando no lo tenemos en cuenta a Dios, y si vamos y queremos conquistar sin tener a Dios en cuenta, vamos a perder. Ya lo hemos visto anteriormente, hemos estado viendo esto, que era un error, ¿no? Cuando no se consultaba, cuando no se dependía de Dios, había derrota o las cosas no salían bien. Ya mencioné, ¿no? Cualquier número, 200, 300 por 0, ¿cuánto es? 0. Es decir, si sacas de la ecuación a Dios, lo que hagamos no sirve para nada, es vacío, es hueco, es nulo, es 0. Es importante, ya hemos mencionado eso, lo recalcamos. Debemos aprender a enfrentar la oposición del enemigo con Dios, como Josué y el pueblo de Israel lo hizo también. Tenemos que hacerlo con Dios. Si se presentan enemigos, oposición, tenemos que hacerlo con Dios. Así lo hizo Josué y el pueblo de Israel. Josué y los ejércitos de Israel se hicieron señores de Jericó mediante un milagro. ¿Se acuerdas? Comenzaron a conquistar. Lo primero que se conquistó es Jericó. Y hubo un milagro para que fueran derribados los muros, las murallas de Jericó. Luego Jai, mediante una estrategia, ¿no? Una emboscada, aparentemente huyeron. Esa estrategia la dio Dios también. Luego vemos a Gabaón mediante una rendición. También era ya parte del pueblo de Israel. Ahora tenían que enfrentar a una coalición de naciones. 5 naciones que se juntaron para luchar contra Gabaón y contra Israel. 5
naciones que están en la parte sur, ¿no? En la pantalla, que se levantaron e hicieron una coalición. Ahora, este enfrentamiento que tuvo Israel contra ellos y que tuvieron victoria, de este enfrentamiento vamos a poder sacar 4 lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Veamos entonces estas 4 lecciones que surgen en este capítulo 10. Primero, siempre enfrentaremos a gente que se opone. Siempre va a haber gente que se va a oponer. Después del pacto con Gabaón, a través del engaño, los pueblos vecinos se sintieron amenazados, pues Gabaón era un pueblo grande y de hombres valientes. Gabaón no era una ciudad pequeña, no era como Jai, era una ciudad grande y aún gente guerrera. Y entonces los demás naciones, los demás pueblos dijeron, pero ¿cómo es posible? Gabaón, que era una ciudad grande, se ha unido, se ha rendido ante los israelitas. Es por ello que una confederación entonces de 5 reyes, dirigido por Adonisedec, rey de Jerusalén, este rey de Jerusalén convoca a los demás a unirse, a hacer una coalición para vengarse contra los gabaonitas, porque dice, este pueblo nos ha traicionado, se ha unido a Israel. Vamos contra Gabaón. Verso 5 dice, y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Notamos estas 5 ciudades que dice que eran reyes amorreos: Jerusalén, Jarmut, Laquis, Eglón, Hebrón. Se juntaron y subieron. Esa flecha verde que ven en el mapa son de las ciudades que subieron contra Gabaón. Gabaón lo encuentran ahí, esa estrellita de color rojo que está en el mapa, ahí es Gabaón. Fueron entonces ellos contra Gabaón, a sitiar, a vencer, a hacerle guerra, a destruir a los gabaonitas. Las naciones que antes eran sus amigos ahora se habían vuelto contrarios a ellos. Cuando seguimos a Dios y queremos cumplir sus planes, el enemigo se opone queriendo impedir que avancemos, ¿no? Cuando seguimos a Dios, cuando nos convertimos como cristianos y queremos hacer las cosas para Dios, hacer su voluntad, ¿nos es fácil? Se nos levanta enemigos que antes eran nuestros amigos, ahora se vuelven enemigos. Aparte que como cristianos tenemos 3 enemigos desde ya por ser cristianos: la carne, el mundo y Satanás y todas sus huestes de maldad, ¿no? Los demonios, todos ellos, 3 frentes, ¿no?, que tenemos. Pero aparte, si podemos ponerlo en el mundo, gente que se levanta contra nosotros por ser cristianos, se hacen enemigos de nosotros. Entonces, y se oponen, y tenemos que nosotros seguir avanzando, vencer esos obstáculos. Por ejemplo, frecuentemente cuando una persona se identifica con Dios, surge rápidamente esa posición. No hay que extrañarnos, siempre vamos a enfrentar gente que se opone a que avancemos para cumplir los planes de Dios. No debemos sorprendernos, siempre va a haber oposición. Entonces algunos cristianos dicen, pero ¿por qué si yo me he vuelto cristiano? ¿Por qué ahora tengo más dificultades que antes? No debe sorprenderte, es algo natural, podemos decir. Va a haber oposición, porque el enemigo no va a estar tranquilo, no va a querer que nosotros avancemos en las cosas de Dios, no va a querer que tú madures, no va a querer que tú te bautices, no va a querer que tú le estés sirviendo, no va a querer que tú tengas una vida que dé testimonio, que honre a Dios. Va a querer bajarte, va a querer sacarte de la batalla. Es decir, siempre vamos a tener enemigos. La gente
que era mis amigos, por ejemplo, cuando yo me convertí, había un buen grupo en el barrio de amigos. Al inicio, todo bien. Cuando me convertí, bueno, estaban bien, pero a medida que yo estaba acercándome a las cosas de Dios, entonces dos de mis amigos, me hacían la guerra, se oponían, ¿no?, a todo lo que yo decía, y por ser cristiano, igual ahí, ¿no? Yo me mantuve fiel, les seguí hablando a ellos de Cristo, mi testimonio, pero ellos duros, ¿no? No querían. Se opusieron, ¿no? De la nada, eran mis amigos, pero de un momento a otro no les gustó lo del cristianismo, no les gustó que les hablara de la Biblia, y entonces me pusieron obstáculos. Y bueno, pero yo seguí manteniendo la amistad con todos los amigos de allí, y bueno, y con ellos también. Pero bueno, ya tuve que viajar, lamentablemente nunca ellos hicieron caso a las cosas de Dios. No sé, si de repente en el tiempo, ahora pasando porque tiempo que no los veo, entonces en su misericordia espero que Dios les haya mostrado que pueden haberse acercado a Dios. Pero de una u otra manera, mis hermanos, mis amigos, cuando nos acercamos a Dios, va a haber gente que se va a oponer, gente que va a ser contrario para con nosotros. Segundo, cumplamos con nuestros pactos. Los gabonitas, al ver la seriedad y el peligro de la situación, deciden pedir auxilio a Josué. ¿Te acuerdas que los gabonitas hicieron pacto con Josué e Israel? Hicieron paz, se hicieron aliados, bueno, se hicieron ellos sirvientes, ¿no? Eso implicaba que estaban bajo la protección de Israel. Y entonces vemos el verso 6 lo siguiente. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Pide ayuda. Los gabonitas enfrentaron prudentemente su crítica situación. Estaba la ciudad y vieron las 5 naciones, 5 reyes. ¿Te imaginas? Es como el Perú, que de un momento a otro se juntan Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia contra nosotros. Y todo un ejército contra nosotros. ¿Vamos a poder? ¿Una nación contra 5? Difícil, ¿no? Complicado. Y entonces esa era la situación en la cual se encontraba Gabaón. Entonces reconocen su necesidad de pedir ayuda. De esta manera estaba mostrando cierta muestra de fe en Dios, que tenía más poder que todos los reyes amorreos que habitaban en todas esas montañas en la región sur de la tierra prometida. Entonces, en cierta forma, ¿te acuerdas? Los gabonitas hicieron alianzas, fingieron todo, porque detrás de eso reconocían que el Dios de Israel era Dios verdadero y era poderoso, que podía vencer a cualquier nación. Y ellos en cierta forma confiaban que el Dios de Israel, que estaba con Israel, iba a actuar, iban a vencer a esos enemigos. Piden ayuda. Por eso se aliaron, ¿no? Entonces recurren. Esta fe estaba fundada en esos informes que sabían ellos de que Dios de Israel había vencido a otros pueblos. ¿Cómo no lo iba a hacer ahora? Observamos que Josué, ahora, antes de ir en auxilio de los gabonitas, fue a consultar al Señor. Como resultado recibe la respuesta que está en el versículo 7. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo te he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Miren, entonces, ¿qué es lo que primero hace? Va a Gilgal.
Gilgal era el lugar, centro de operaciones de Israel. Va a ese lugar, junta al pueblo de guerra para ir en campaña, e ir a defender a Gabaón y enfrentar a esos 5 reyes enemigos amorreos. ¿Y qué es lo que responde Dios? Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo las he entregado en tu mano. Ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Dios estaba garantizando la victoria a Israel, a Josué y a Israel. O sea, desde antes de ir a la batalla, Dios ya le está diciendo: ustedes van a ganar. Ninguno, dice, ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ninguno. Todos van a perder. Entonces, desde un comienzo, Josué sabía que Israel iba a ganar. El Señor mismo se lo había afirmado. Y iban con el respaldo de Dios. Josué había aprendido la lección. No podía ir sin Dios. Dios le está diciendo: vayan. Josué entonces procede a ir al auxilio de los gabonitas y de esta forma cumplir su palabra, honrando el pacto realizado con ellos, poniéndose en marcha esa misma noche. Entonces, había un pacto, había que cumplir el pacto. Están atacando a los gabonitas. Ellos se han hecho nuestros aliados. Aunque nos engañaron, pero está el pacto. Tenemos que cumplir el pacto, ser fieles a la promesa. Vamos a defenderlos, vamos a ir. Ahora, más que por los gabonitas era el pacto, pero el pacto ante Dios. O sea, en otras palabras, iban por Dios. Porque en otras palabras, al haberse unido los gabonitas con Israel, estaban atacando al mismo Israel, estos 5 reyes. Entonces, vamos a vencer a estos enemigos que se han levantado contra Dios de Israel. Así lo entendieron, así fueron. Y inmediatamente, era de noche, inmediatamente dice que esa misma noche marchan. Verso 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Miren, ¿dónde estaba Gabaón? En la parte donde está la estrella roja, y no, Gabaón. Ahí donde todos estos pueblos de la Ruta Verde se habían juntado. Gilgal, ¿dónde está? A la derecha del mapa. Ahí era el centro de operaciones de Israel. Entonces, cuando se entera, va Josué y se junta el ejército en Gilgal, inmediatamente van a Gabaón. Toda la noche. ¿Cuánto recorren? Aproximadamente 30 kilómetros, lo cual recorrieron en 6 horas durante toda la noche. O sea, pronto, o sea, no se demoraron, se enteraron, consultaron a Dios inmediatamente. Tenemos que cumplir con nuestra promesa. Tenemos que ir a defender a Gabaón. No esperaron que pasara un día, 2 días y recién, ¿no? Cuando ya están medio moribundos, iremos a rescatar. No, inmediatamente lo hicieron. Se esforzaron toda la noche. ¿Te imaginas 30 kilómetros? El ejército, 6 horas, tiene que haber corrido o marcha de pie rápido, trote, ¿no? Ir a ello. Y de noche, hacerlo. Se esforzaron para hacerlo. No era razonable desgastarse con cansancio y desvelo antes de enfrentar 5 ejércitos a la vez. Estratégicamente no era lo ideal, ¿no? Todo el ejército iba a llegar cansado para el siguiente día pelear y sin dormir, porque toda la noche estaban corriendo. Entonces no era un poco tan estratégico, pero ellos estaban seguros, Dios está con nosotros, estaban llenos de energía y fueron. Los israelitas estaban listos para enfrentar a estos 5 ejércitos, tenían de seguro las promesas de Dios
No solo la promesa que se le había dado a Josué y que no temas, vas a vencer. Pero hay otras promesas en la palabra de Dios. Deuteronomios 32:30. Dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? O sea, uno puede vencer a 1000, 2 a 10,000, si es que Dios te los entrega, si Dios lo permite. Ellos están seguros, Dios está con nosotros, no hay problema, sea cual sea, nos vamos a esforzar, seamos menos o sea cual sea la situación, venceremos. El poder de Dios opera en el alma, en el espíritu y también en el cuerpo. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aún cuando tú haces las cosas para Dios, cuando estás seguro que estás en los planes de Dios, que estás haciendo para la gloria de Dios, puedes cansarte, pero Dios te va a renovar fuerzas. Dios te va a dar nuevas alas, como la águila dice, y correrán, no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Es decir, te dará fuerza, no solo espiritual, sino aún física. Dios estaba con Israel. No tenemos que esforzarnos simplemente porque en nosotros es nuestras fuerzas puestas en Dios. Ellos se esforzaron para ser fieles a la promesa, a la palabra que había empeñado. Ser fieles a nuestros compromisos hechos delante de Dios es importante. Mi hermano, sabemos, por ejemplo, en lo que es diezmos, tenemos que ser fieles. Eso es algo que es del Señor. Pero asumimos también promesas, como promesa pro templo, misiones. Son promesas que podemos del Señor y eso implica una ofrenda extra, un esfuerzo que hay que hacer. Con mi esposa, mi familia, hemos aprendido. Ya tengo más de 30 y tantos años de creyente. Son 36 años de creyente. Y desde un inicio yo entendí, o sea, aparte de ser fiel con mis diezmos, el ser fiel con las promesas dadas a Dios, ¿no? Promesas de misiones, pro templo, y he sido fiel, me he comprometido año tras año en la iglesia que he estado, en una, en otra, donde Dios me puso a ser fiel en ello. Ya con mi esposa igual, cuando nos casamos, fuimos fieles. Nuestras hijas aprendieron de igual forma, incluso cuando no tenían trabajo, todo, ellas, aparte del tiempo, también daban su ofrenda pro templo de misiones, hasta ahora, ¿no? Porque hay que entender que las promesas que hacemos ante Dios hay que cumplirlas y hay que esforzarnos. Y así, cualquier otra promesa que hagamos, y estamos hablando con Dios, pero cualquier otra promesa que hagamos, te prestaste un dinero, hay que pagar ese dinero. Te prestaste de un familiar, de un amigo, de un hermano, le dijiste, de acá 2 meses te lo pago, tienes que pagar. Para eso tienes que esforzarte. ¿Está bien? Y Dios te va a dar las fuerzas porque vas a honrar el pacto, la promesa que tú has hecho. Y esa promesa lo has hecho ante Dios. Entonces, mis hermanos, Dios honra a los que le honran. Tercero, Dios nos respalda cuando hacemos su voluntad. Hasta el momento Israel no había enfrentado un reto como este. Había enfrentado a Jericó, a Jai, pero ahora eran 5 naciones con todos sus ejércitos que venían a luchar, a batallar. Había que enfrentar a estos enemigos, toda una coalición. Antes no había
enfrentado algo así. Era infinidad de ejército con el cual tenían que pelear. Pero vemos que Dios peleó con ellos. Y cómo obtuvo la victoria, aún de una forma sobrenatural, realizando milagros extraordinarios. Dios nos da la victoria. La victoria es un regalo de Dios. No es algo que ganamos por nosotros mismos, por nuestros propios méritos, sino que lo otorga Dios en su infinita gracia. Recuerda, mi hermano, mi hermana, todo lo que hagamos, tus planes, metas que te propones, cosas que quieres conquistar, y dijimos, sin Dios es vacío, es hueco. Sí, hay que esforzarnos, pero con Dios ese esfuerzo, lo que hagamos, Dios lo va a tornar en bendición, Dios va a multiplicarlo y al final es solo por su gracia lo que podamos obtener. Y así fue con Israel. Israel se esforzó, luchó, pero la victoria en realidad era dada por Dios. Y veamos, Dios respaldó de tres formas. Vemos en el relato, tres formas. Primero, Dios debilita al enemigo. Miren, verso 10. Jehová les llenó de consternación delante de Israel. Los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Erón y los hirió hasta Aseca y Maceda. ¿Qué dice? Jehová llenó de consternación delante de Israel e hirió a gran mortandad y comenzaron a huir. Es muy probable que dentro de este ejército habían gigantes, como lo reportó los espías 40 años. ¿Se acuerdan? Cuando mandaron espías dijeron, es tierra de gigantes. Muy probablemente en estos ejércitos, 5 ejércitos, había gigantes, habían personas fuertes, había que derrotarlos. Pero Dios llenó su corazón de consternación, un estado de angustia, desánimo emocional, debilitamiento y temor en ese ejército. Fueron debilitados, podemos decir emocionalmente. No da más detalles, es como una guerra psicológica que Dios obró en ellos, de tal forma que se sintieron derrotados y incluso huían. Dice, Dios no nos desampara entonces cuando estamos amenazados seriamente por los enemigos de Dios. Dios favorece a aquellos que luchan por la palabra de Dios y el Evangelio. Recuerda, Dios va a estar contigo. Va a mover las circunstancias, aún de repente, aún sus emociones, aún va a poner desánimo, angustia en el enemigo. Segundo, Dios lucha por nosotros. ¿De qué forma? Vemos aquí que lo hizo con Israel, verso 11. Y mientras iban huyendo, comenzaban a huir, dice, mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dice que murieron más por el granizo que los que murieron a espada por Israel. ¿Quién estaba dando la victoria? Dios. ¿Israel estaba haciendo su parte? Sí, pero no era suficiente. Dios se lleva el mérito mayor. Ahora, ¿qué es lo que acá estaba ocurriendo? Dice que caían grandes piedras, granizo. ¿Tú has visto granizo alguna vez? ¿Sí? Algunos no. Bueno, yo soy oriundo de Arequipa, pero en Arequipa, en la ciudad, no suele haber granizo, ¿eh? Sí, lluvia, gotas grandes, pero granizo, nunca. Pero sí, cuando fui al Cañón del Cauca, que es en provincia, en Arequipa, ahí sí, fuimos y ahí sí comenzaba a caer como hielitos, ¿no? Sobre todo, y duele, o sea, cae y duele. Esos eran así nomás chiquitos. Y si cae sobre los techos también, incluso si son más grandes ya comienzan a
a romper, ¿no?, el techo, o incluso los sembríos pueden malograrse. Pero aquí no eran solo piedritas chiquitas o granizo chiquito, dice que eran piedras grandes, y del punto que caían y mataban. Si una piedra no te duele, te puede herir, una roca que cae del cielo te mata, ¿no? Eso es lo que pasó. Dios mandó rocas, piedras. En cierta forma, Dios haciendo su juicio. En Apocalipsis dice que va a haber un momento así también, parte del juicio, acá como un adelanto, digamos, de lo que estaba pasando, iba a ser Dios, juicio a las naciones, pero aquí haciendo permitir que caigan piedras, granizos sobre ellos. Ojo, esto es en la soberanía de Dios y es un milagro, porque Dios tiene el control. Porque ¿quién más estaba en la batalla? Israel. ¿Los israelitas les caían las piedras? No, ¿solo a quién les caía? Al enemigo, nada más, que estaban huyendo y murieron muchos. Esta batalla era importante para Israel, no debía dejar con vida a ninguno de sus enemigos, pero la unión de los 5 ejércitos representaba una gran cantidad de enemigos, había muchos que vencer. Dios hizo descender entonces piedras de granizo del cielo cuando huían para que no escaparan. Dios hace que la naturaleza combata contra aquellos que le resisten. Tenemos que recordar lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios, caer en la mano de Dios vivo, Dios es Dios de justicia. Dios usa aún la naturaleza, tiene formas para cumplir su justicia. En este caso era contra estas naciones, enemigos de Dios, enemigos de su pueblo. Aún con toda la fortaleza física y buen ánimo de los israelitas, no podían confiar en su propia capacidad para vencer a sus enemigos. Necesitaban la intervención de Dios. Sí, mis hermanos, también hay que esforzarnos, hay que hacer las cosas para lograr para Dios, o queremos las metas, lograr. Sí hay que esforzarnos, pero recuerda, solo no lo podemos hacer. Necesitamos de Dios para lograrlo y para que realmente sea efectivo y sea de bendición. Porque hemos dicho, sin Dios, por más que nos esforcemos, no vale nada. Pero cuando lo hacemos con Dios y en sus propósitos, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a fortalecer, Dios va a hacer milagros, Dios va a mover, aún en lo psicológico, lo emocional, aún la naturaleza va a usar para que podamos lograr sus planes, sus objetivos. Tenemos una preciosa promesa de ayuda de Dios para cuando enfrentamos dificultades también, allí en Isaías 41:13. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así que cuando estés en dificultades, ¿qué nos dice Dios? No temas, yo te ayudo. Créele, pídele ayuda a Dios y Él va a responder. Tercera forma, acá en que Dios interviene. Dios puede ayudarnos con un milagro sobrenatural. Este milagro también era sobrenatural, pero vamos a ver otro milagro más sobrenatural, más sorprendente. Verso 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y se apresuró a ponerse casi un día entero. Nuevamente, debemos considerar el numeroso ejército del enemigo, de tal manera que un día no alcanzaba para eliminarlos.
y no había que dar opción para escapar. Si no lograba aniquilar a todos y se oscurecía, había gran posibilidad que se escaparan, huyeran muchos de ellos. Entonces Josué, queriendo ser fiel en cumplir la orden de aniquilar a todos, que no se escape ni uno, entonces dijo, bueno, se viene la noche, ¿qué hago? Pide a Dios y le dice a la luna y al sol, deténganse. O sea, que se haga el milagro, que se extienda el día, que haya un día extendido, siga habiendo luz. Y Dios lo hizo. ¿Cuánto lo cree? Ahora, este es uno de los milagros que se tiene aquí, poco difícil de entenderlo, de explicarlo, cómo es que Dios prolongó un día y cómo es que dice aquí, sol detente, luna detente. Este es uno de los milagros más discutidos en la Biblia, y poder explicarlo científicamente es difícil y de comprenderlo un poco difícil. Primeramente sabemos que no es el sol que gira alrededor de la Tierra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es la Tierra que gira en el eje y entonces nos da la impresión que el sol es el que se mueve, pero quien se mueve en realidad es la Tierra. Claro que el sol también se mueve, pero es más lento a nivel de toda la galaxia. Pero nosotros con respecto al sol, nosotros giramos y a la vez la Tierra va girando alrededor del sol. No, ese es el movimiento. Entonces, cuando dice el sol se paró, es una cuestión de lo visual, lo que se percibe el hombre, porque en ese momento, ojo, que la Biblia no es un libro científico, sino da a entender al hombre lo que percibe, lo que ve, y de acuerdo a las leyes que se tenía el conocimiento científico. En ese tiempo no se tenía ese conocimiento científico, entonces tenía que de acuerdo a lo que había. Ahora, ¿cómo lo hizo? No lo sabemos. Puede haber detenido al sol, efectivamente, la Tierra que ya deje de girar, o de una otra forma que el sol, que la luz prevalezca. No lo sabemos de los detalles, pero de que hubo un día prolongado, que dio la impresión que el sol estaba parado, así es. ¿Lo creemos así? Recuerda, Dios es soberano, no cabe duda. Dios, el punto acá es que Dios, para Él no hay nada imposible. No sabemos cómo lo hizo, pero Josué y su ejército tuvieron 24 horas para derrotar, de luz, ¿no? 24 horas de luz para derrotar a sus enemigos. Lo hicieron y derrotó a sus enemigos. Lo sobrenatural resalta de que Dios es el que intervino a favor de su pueblo para tener victoria, para poder lograrlo. La capacidad humana no era posible, había que tener la obra divina. Ahora, por definición, un milagro es algo que completamente fuera de lo ordinario. Si no, no diríamos milagro. Es algo que no pueden hacer la ciencia, la medicina, la tecnología en ese momento que uno está. Es algo que no se puede hacer, pero Dios lo logra. Eso es un milagro. Que un cojo de nacimiento no puede andar y luego anda, es un milagro. La lepra en ese tiempo no se podía curar. Un milagro. El cáncer ahora es tratamiento, pero es extirpar, es eliminar, ¿no?, las células. Pero cuando decimos que es un milagro, que de repente estás con cáncer y de un día al otro, Dios interviene y te sana sin cáncer absoluto, eso es un milagro. O sea, no es algo que la ciencia, la tecnología lo puede hacer. Solo Dios lo hace. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. Solo Dios tiene el poder de hacerlo. Así es un milagro. Entonces, así como granizos cayeron del cielo, piedras, rocas, un milagro. Como cuando cayó Jericó, los muros,
al sonar solo de las trompetas, los muros cayeron. La intervención de Dios haciendo un milagro sobrenatural. O cuando el Mar Rojo, o cruzar el río Jordán, ¿se acuerdan que se detuvo las aguas? Milagro de parte de Dios. Entonces, Dios es soberano, tiene el control de la naturaleza. Él es el creador y puede, como creador, hacer uso de lo creado, así como el granizo. Él podía usar la luz, la oscuridad, el sol, la luna para hacerlo. Dios es soberano, es el que creó e incluso es el que ha puesto las leyes. Ojo que también todas las leyes conocidas nosotros solo descubrimos. El hombre no crea leyes, solo descubre lo que Dios ya creó o lo que Dios ya estableció. La ley de la gravedad hace 2000 años, ¿existía o no existía? Sí existía, pero no, el hombre no lo entendía, pero sí estaba ahí, solo descubrió y que existe esta ley. Ah, sí. Las leyes están dadas porque Dios lo estableció así. Hay muchas leyes que aún no conocemos, pero el hombre va descubriendo lo que Dios ha hecho. Y así hay como leyes físicas, hay leyes espirituales que van por encima de las leyes. Hay leyes que no es que se anulan, sino que son vencidas, como la gravedad, ¿no? Cuando yo quiero levantar, por ejemplo, aquí la tablet, al levantarlo no quiere decir que no hay gravedad, estoy venciendo la fuerza de la gravedad con la fuerza de la mano, porque hay una ley superior, una fuerza superior que está venciendo la fuerza de la gravedad. Es así, hay leyes superiores. Dios tiene el control, Dios es soberano. El salmista nos dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es soberano y tiene el control, es el dueño, el creador. Entonces, Él tiene el poder de hacer aún cosas imposibles para nosotros, pero para Él sí es posible. Josué no vaciló entonces en convocar a Dios para que las fuerzas del universo trabajaran en contra de aquellos que estaban oponiéndose a Dios. De tal forma, como dice el verso 14, que digamos es el versículo clave de todo este capítulo, es, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. No hubo otro día como ese día, porque es un día que se prolongó, más horas, más tiempo de día, no hubo más. Jehová atendió la voz de un hombre, o sea, la oración de un hombre. Una oración pidiendo a Dios, párate sol, luna, y se paró. Para cumplir el propósito de Dios. Dice, porque Jehová peleaba por Israel para vencer a esos enemigos, aniquilarlos totalmente. Ese era el propósito. Este texto subraya entonces la condición única de este acontecimiento. Asimismo, está el hecho de que Dios usa los milagros con fines específicos. Acá había un fin específico. El hombre no debe llegar a depender de estos milagros. Por lo contrario, debemos depender más bien de Dios, que es el hacedor de los milagros. ¿Está bien? A veces queremos milagros y dependemos de los milagros. De quien debemos depender es de Dios, que hace los milagros. Si Dios quiere hacer un milagro, lo hará. Pero Dios tiene las formas de hacerlo. Si quiere hacerlo, lo hace con un milagro sobrenatural. Y lo hará para cumplir sus propósitos. Por definición, un milagro es algo completamente fuera de entonces de lo extraordinario. Y Dios
está dispuesto a hacerlo a favor de nosotros, cuando se cumplen sus propósitos. Tampoco ese texto no debe de utilizarse a la ligera para decretar o exigir a la naturaleza nos obedezca. Mira, dice aquí que Josué dijo a la luna, el sol. Bueno, yo puedo entonces decir, decretar y exigir a la naturaleza. Igual, hoy, párate sol, dame más, necesito trabajar más horas, prolóngate. O decirle al río, párate y que me obedezca. Decreto, ¿no? A hacerlo esto. No podemos usar este texto. ¿Por qué? En primer lugar, Josué lo usó inspirado por Dios. En segundo lugar, está dentro de los propósitos de Dios. No es para nuestro deleite, para mis propósitos personales. No, era para Dios. Prolongar el día era para dar más tiempo para aniquilar, a matar a todos estos enemigos que se habían levantado contra Dios. También fue una demostración a los pueblos paganos que la adoración al sol y la luna, Dios era mayor que ellos, que Dios de Israel era el Dios creador más bien del sol y de la luna. Era una forma también de decir Dios es más poderoso que sus creencias, lo que ustedes creen. Dios controla todo. Nos enseña también que si estamos dentro de los propósitos de Dios, haremos hazañas poderosas en su nombre. ¿Tú estás seguro que estás haciendo los propósitos de Dios? Con Él haremos grandes hazañas. Si tú le pides, si tú crees en Dios, Dios lo hará. Como Josué pidió a Dios. ¿Tú crees que puede hacer milagros hoy, Dios? Sí. ¿Sigue siendo el mismo Dios o no? Sigue siendo el mismo Dios que está con nosotros y lo hará. Pero depende de nosotros estar en los planes de Dios, hacer su voluntad, querer honrar su nombre, y Él lo hará. Los israelitas no estaban empeñados en enriquecerse materialmente, sino obedecer a Dios y cumplir sus planes. Aquí el papel de oración fue muy importante. Observamos que la oración de Josué influyó en el resultado de la batalla. Acudamos a Dios en oración entonces para cumplir sus planes. Acudamos entonces en oración. La oración es poderosa cuando es dirigida a Dios y bajo sus propósitos y bajo sus planes. Amén. Muy bien. Cuarta lección. En Dios son castigados nuestros enemigos. El relato muestra la justicia de Dios al castigar a los enemigos de su pueblo. Aquí dos aspectos. Vence Israel a esas 5 naciones, a los 5 reyes. Esos reyes se esconden en una cueva. Estoy haciendo un resumen. Llegan a esa cueva, le dicen, están escondidos en esa cueva. Un momentito ahí, pongan piedras en su entrada, esperemos ahora, aniquilemos primero a todos los que están huyendo. Matan a todos, ya está, listo. Ahora saquen a esos reyes. Vamos a ver. Entonces, en Dios vencemos a reyes. Miren verso 24. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los príncipes de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Entonces, los 5 reyes los sacaron de esa cueva, los llevaron ante todo el pueblo, los príncipes, y los pusieron así, tierra y los pies, dice, sobre el cuello de estos reyes. El hecho de que Josué pidiera que sus capitanes se acerquen y pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes no estaba
asumiendo la postura de un arrogante conquistador, sino reafirmando a sus hombres en la seguridad de que así hará Jehová con todos los enemigos. O sea, no estaba diciendo humillándolos por humillar, o yo soy el vencedor, sino era así Dios te está poniendo a tus enemigos bajo tus pies. Así serán todos los enemigos que se levanten contra ti. Así que no les temas, no les tengas miedo. Verso 25 dice, y José les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales pelearéis. Por lo cual exhorta entonces, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes. Miren, este mensaje, desde cuando llamó a Josué, le dijo, no temas, no desmayes, esfuérzate y sé muy valiente. Y lo vemos viendo que a través de toda la conquista, varias veces le dice, no temas, esfuérzate, sé valiente. Porque es justamente lo que necesitamos para conquistar. Porque muy fácilmente nos desanimamos, muy fácilmente nos entra el temor. El temor es contrario a la confianza. El temor nos entra. Vienen enemigos, no, vienen las dificultades, no hay lo económico, no hay tal cosa, y te viene temor. ¿Y ahora cómo va a pasar? ¿Ahora cómo voy a lograr? Ya no tengo esto, ya no tengo lo otro. Nos viene temor. Nos desanimamos, y cuando nos desanimamos, cuando una persona está desanimada no quiere hacer nada. Dicen, hagamos esto, no quiere hacerlo. Incluso pones desánimo a los demás. Queremos esto, no, pero no se puede, no, pero ¿para qué lo va a dar? ¿No? Desánimo. Por eso dice, no temas, no tengas ese temor, sé fuerte y sé valiente. Dios te lo está dando a tus enemigos, bajo tus pies. Y efectivamente, así fue. Y bueno, y los mataron y vencieron a esos reyes. ¿Qué pasó inmediatamente? En Dios conquistamos territorios. Inmediatamente comienza Israel y Josué a hacer una campaña inmediata. O sea, habían vencido al ejército, habían vencido a estos 5 reyes, ahora van hacia las ciudades de ellos y otras ciudades, a tomarlas, a vencer, a matar todo lo que hay por delante. Y está en el resto del capítulo, desde el versículo 28 hasta en adelante, hasta el 38. Miren, hemos visto en lo verde que se levantan estos pueblos, 5 reyes, van a Gabaón para luchar. Israel va desde Gilgal y va y lucha, se esfuerza, pero recuerda acá Dios obrando, ¿no? De otras formas, ¿no? Poniendo consternación, confusión entre ellos, lluvia de granito, el sol se alarga, el tiempo, y vencen a todo el ejército y a sus reyes. Una vez logrado eso, van y comienzan a ir a conquistar inmediatamente una campaña. Todo ese de color naranja comienzan a hacer eso. Pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, comienzan a destruir, a matar, a tomar. Todo eso. O sea, toda la parte sur o las principales ciudades son tomadas aquí de la tierra prometida. Las principales ciudades fortificadas de Fela, las colinas bajas del oeste, fueron conquistadas. José tomó a Maceda, verso 28, luego pasó a Ligna, verso 29, le hirió a fila de espada, verso 30, y después cayó en mano de Israel, Laquis, verso 32. Aquí fueron derrotados el aliado de Laquis, Orán, rey de Geser, verso 33. De Aquis pasó Josué a Eglón, verso 34. Luego a
Hebrón, verso 36-37, y a continuación a Debir, verso 38. Y en todos destruyeron y mataron, conquistaron todas estas ciudades. La condición espiritual de estos pueblos que vivían en toda esta tierra era para destruirlos, destrucción, juicio de parte de Dios. Dios siempre ha protegido, Dios obra de manera maravillosa, cuidando a Israel. Y lo vemos en la historia también, pese que siempre se ha tratado el enemigo de destruirlo, ¿no? Los nazis quisieron destruir a los israelitas en diferentes etapas. Hubo en esta era una guerra de 6 días. Se levantaron naciones árabes, enemigos contra Israel en el desierto. Un gran número, ejército, contra Israel. En una campaña de 6 días, Israel vence a todo ese ejército. Es conocido en la historia. Rápido, en relámpago, Dios estuvo con Israel y venció en 6 días, la guerra de 6 días, y venció a todos sus enemigos. Dios tiene Dios propósitos hoy en día, sigue obrando. Hoy en día, mira, tiene guerras, enemigos, coaliciones hay ahora, ¿no? Naciones que le tienen jurada a Israel, pero aún Israel no le teme. ¿Ha escuchado noticias? Hezbollah de Líbano. Líbano no es cualquier nación. Primero usó una estrategia de los Viper y de walkie-talkies que había puesto explosivos, y los de Hezbollah, los líderes, habían comprado esos dispositivos y luego los hizo explotar, matando a varios de sus líderes. Y hace poco, ayer no, han mandado misiles y han matado a su jefe de Hezbollah, ¿no? Al líder máximo de Hezbollah. Es un movimiento líbano contra Israel. Entonces, y ahí le han dado un golpe fuerte. Pero no se habla ahorita de un levantamiento de guerra de parte de Libia. ¿Por qué? Le temen de todas maneras a Israel. Israel es un pueblo chico nomás como territorio, pero es poderoso en ejército, influencia. Detrás de todo eso siempre está Dios protegiendo a esta nación, porque pese a lo que pase, es su pueblo. Y bueno, como dices, el reloj profético en los tiempos finales, Israel es protagonista, ¿no? Todo lo que dice en Apocalipsis se va a dar. Muy bien, pero volvamos. Entonces, Dios obrando, y de igual forma, aquí en poco tiempo, todos esos pueblos fueron rápido de una campaña conquistados por medio de Dios. Ahora, ¿por qué tenía que hacerse de esta forma? Levíticos nos dice: se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. La condenación a los cananeos fue un acto de juicio divino. Por un lado era para conquistar la tierra prometida, pero también era de parte de Dios juicio a todas esas naciones por el pecado, por la desobediencia contra Dios y contra su pueblo de Israel. Dios tuvo mucha misericordia con ellos. Estos pueblos habían conocido la suerte de Sodoma y Gomorra en el tiempo de Abraham. Había estas naciones perversas, ¿no? Su pecado era grande. Dios destruyó esas dos ciudades. Algunos historiadores concuerdan que justamente es por la zona del Mar Muerto, la parte de izquierda. Mar Muerto porque ahí desemboca y es mar salado, bien difícil que haya vida. Es muerto. Algunos dicen que es por causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que toda esa parte quedó así.
Entonces, estos pueblos eran testigos de eso, pero continuaron practicando su mismo estilo de vida. Habían sabido que los reyes de Og y Sehón habían sido conquistados por Israel mucho más antes, en la parte derecha. Ellos habían sabido eso, pero ellos igual siguieron practicando su maldad. No se arrepintieron. Se veían que el juicio estaba a punto de caer sobre ellos, pero no se arrepentían. Los únicos que se arrepintieron fue Rahab de Jericó. ¿Te acuerdas? La mujer prostituta que tuvo fe y fue una mujer de fe y toda su familia se salvó. Ellos son los únicos. Y los gabonitas. Los gabonitas buscaron misericordia. Los otros más bien se juntaron y fueron contra los propósitos de Dios. Pero terminaron aniquilados, destruidos de parte de Dios. ¿Cuál es tu condición? ¿Estás a favor de Dios o estás en contra de Dios? ¿Estás luchando por cumplir los planes de Dios? ¿Cuál es nuestra posición? Somos hijos de Dios. Estamos en el reino de las tinieblas. Tenemos un enemigo que es Satanás, pero es un enemigo vencido. Jesús ya lo venció en la cruz, ¿no? Es como Josué, o sea, vamos a una batalla, pero en la cual ya la batalla está declarada, la victoria en Cristo Jesús. Solo confiemos en Él, seamos guiados, hagamos sus propósitos, cumplamos sus metas, cumplamos la voluntad de Dios. Vamos a la conquista de la tierra prometida, vamos a la madurez cristiana, vamos a ganar almas para Cristo, vamos a lograr cosas para Dios. Confiemos en Dios. Él va a luchar por nosotros, Él nos va a respaldar. Incluso podrá hacer milagros si nosotros le creemos y confiamos en Él. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, siempre se levantarán enemigos, siempre estarán allí presentes. No podrán contra nosotros porque estás tú con nosotros, oh Señor, porque tú luchas, tú peleas con nosotros. Y Padre, tú quieres que seamos fieles a tus mandamientos, a tu palabra, fieles aún a nuestras promesas y pactos. Señor, aún el pacto que hiciste con Abraham, de que su descendencia sería grande y que serían benditas todas las familias de la tierra. Nosotros somos parte de esa promesa, de ese pacto, al ser hijos por fe de ti, Señor, y ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Oh Dios, que podamos cumplir siempre tu palabra, tus mandamientos. Señor, tú estás dispuesto a respaldarnos al hacer tu voluntad. Señor, tú puedes usar diferentes métodos, obrar en la mente, en las emociones de las personas, aún usar la naturaleza, aún hacer milagros sobrenaturales. Señor, tú eres soberano, confiamos en ti. Tú nos darás de la victoria, sea el enemigo que se presente, aún reyes, tú nos darás la victoria. Y aún nos darás territorios, nos darás bendiciones en todo sentido, lo material, en lo espiritual. Oh Señor, confiamos y vamos en ti. No habrá enemigo que se oponga si tú estás con nosotros. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.